Vamos a acomodar esto. Muy bien, señores, entonces, para nuestra práctica 6, vamos a irnos de nueva cuenta, archivo nuevo, archivo de pieza, y las unidades que ya conocemos, milímetro, gramo y segundo. Todavía no cambiamos sobre el sistema de unidades. Antes de empezar a dibujar, vamos a declarar las variables que van a controlar las características principales de la pieza. Y las indicaciones se siguen controlando igual. Dibujamos el croquisado de la manera libre, lo más parecido posible al contorno. Después aplicamos las restricciones, que es mi segunda regla, y finalmente acotamos. Acuérdense de la más grande a la más pequeña. Es algo que siempre les voy a repetir. Muy bien. Entonces, antes de iniciar a dibujar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes encuentran por acá arriba la carpeta donde agregamos el material. Aquí vamos a agregar otra carpeta, que va a ser nuestra carpeta de configuraciones. Vamos a irnos al menú estándar, vamos a buscar en herramientas, activamos el comando de ecuaciones. Nos va a mandar esta ventana donde vamos a declarar las variables con las que pretendemos controlar nuestro dibujo. Herramientas y ecuaciones. Vamos a declarar la primera variable. En este caso, la variable A, damos un Enter, agregamos el valor de dicha variable a 59. Las unidades, si bien las puedo poner aquí, las puedo omitir, puesto que van a estar trabajando con las unidades que ya tiene su dibujo, ¿no? Pero si ustedes gustan ponerlas, que sean milímetros. Nada más damos Enter. Y en comentarios, ustedes ahí asignarían cualquier razón para identificar o etiquetar esa variable, que puede ser la condición del ancho de pieza, longitud, un elemento de etiqueta que te ayude a entender, pues, la importancia de la pieza. Ahorita vamos a dejarlo en blanco. Vamos a seguir segundo renglón, la variable B. Vamos a mandar a 20 milímetros. Lo que nosotros vamos a poner aquí son variables globales. Observen que en la pestaña ustedes pueden poner operaciones algebraicas, funciones trigonométricas, ecuaciones mucho más complejas, inclusive elementos lineales, cuadráticos o de cualquier orden. Desde luego también se puede trabajar con condiciones de asensado a las propiedades del material. Eso se verá más adelante. Por lo pronto solamente son variables globales. Cada variable que vayamos agregando se va a ir sumando a su base. Entonces declaramos la variable en B a 20, damos Enter, y nos vamos al siguiente renglón para declarar la variable C, Enter, a 26.5. Muy bien, vamos a darle a aceptar, y noten ustedes que se ha agregado una carpeta nueva a su árbol de operaciones, su carpeta de ecuaciones. Desplieguen el contenido y van a encontrar las variables globales que hemos agregado. Ahorita vamos a entender para qué nos funciona ese trabajo de ecuaciones. De una vez, en materiales, vamos a editar y asignamos el material que nos especifica para trabajar. Tomamos a Easy 1020. Aplicamos y cerramos. Solamente revisar el tipo de modelo y las propiedades coincidan pues con la ficha de catálogo o su ficha técnica que tengan a disposición. Entonces vamos a cerrar. La etiqueta debe de haber cambiado. Muy bien, señores. Ya configuramos ecuaciones, material. Vamos a empezar a dibujar. Construiremos bajo lo que observamos en el plano. Entonces vamos a irnos a croquis. Vamos a tomar alzado. Seguimos trabajando con la vista frontal. Y aquí vamos a empezar a construir. Pongan atención cómo lo vamos a resolver. Vamos a utilizar la herramienta que vimos en la clase pasada del comando línea y construcción consecuente a un arco.
Voy a mandar el comando línea y siempre el dibujo lo vamos a iniciar en el origen. Necesitamos un sistema de anclaje. A cualquier tamaño mando una línea lo más recta posible que la puedan dibujar. Si no, recuerden que le pueden poner restricción de rectitud. Voy a usar el scroll para hacer un zoom y me regreso al punto para que me dibuje la curva. Cuando dibuje la curva, finalizo el comando y voy a regresar el comando línea. Inmediatamente te va a mandar una serie de líneas auxiliares para que tú puedas dibujar. La línea amarilla y la línea azul representan esas líneas auxiliares. La primera, la que aparece sobre la vertical, te está hablando a condición sobre la referencia cartesiana, en los ejes X y Y. La amarilla, si tú la tocas sin hacer clic, inmediatamente va el comando a actuar sobre ella, asegurándonos la tangencia sobre la curva que hemos dibujado. Entonces vamos a posicionarlo sobre ella sin hacer clic y desplazamos a una longitud cualesquiera. Con ello aseguramos que la línea sea tangente a la curva que dibujamos previamente. Siguen apareciendo mis referencias de dibujo. Si no conseguiste dibujar sobre la línea, no te preocupes. La dibujas y después agregas la condición tangente si es que no se agregó. Seguimos dibujando. Otra vez de nuevo una curva. Entonces me regreso al punto y despliego una curva cualesquiera. Cancelo. Me pide pues la curva de radio 67. Me manda el comando línea. De nueva cuenta me regreso al extremo de la curva que ya dibujé. Y dibujamos o mandamos esta curva de cualquier tamaño. Nada más que hay que estar atentos que su centro, hay que observarlo, pues no coincida con el origen o con una línea que ustedes hayan dibujado. Entonces voy a fijar aquí la línea. Regresamos al comando normal. ¿La fijó más hacia afuera o más hacia adentro? Hacia afuera, pero no importa, ahorita vamos a alinear. Mandamos la línea vertical para construir la ranura, línea horizontal en el trabajo de dicha ranura. Y ahora tenemos la huella que deja la herramienta, así que regresamos para construir la curva a cualquier tamaño, de nuevamente línea. Usamos la referencia azul para que nos coincida con el origen. Y cerramos el contorno. Inmediatamente nos manda el sombreado de la superficie que hemos cerrado. Dibujamos las dos circunferencias. Mandamos el comando círculo. Las dos circunferencias concéntricas con el mismo centro de las curvas que dibujamos inicialmente. Vamos a aceptar para cancelar comando. Hay que revisar las restricciones geométricas que se deben de cumplir. La primera curva que dibujamos tiene que ser tangente a sus dos líneas que la contienen. La curva superior también tiene que tener la condición de tangencia. Tenemos que tener ello pues cumplido. Si observamos nuestro dibujo, si ustedes dan cuenta, el centro de la ranura y el centro de esta circunferencia de diámetro 19 coinciden en la vertical. Voy a seleccionar un centro, presiono control, seleccionamos el otro y estos dos deben coincidir en la horizontal. Siguiendo con las restricciones, en mi caso, la línea pues excede el punto de coincidencia con la línea de abajo. Tienen que coincidir. Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir al software que esta línea vertical, presiono control, y esta otra sean colineales, que compartan la misma línea de acción. Las hacemos colineales para que no se desfasen. Vamos a seguir construyendo. Ya que dibujamos el contorno y no observamos más restricciones, agregamos las líneas auxiliares que nos van a ayudar a construir pues, la relación de este ángulo de 15. En lugar de mandar a llamar la línea común, voy a desplegar el contenido de su flechita. Voy a tomar línea constructiva. Las líneas constructivas no interfieren en el control del croquisado en términos de la extrusión. No va a reconocer su contorno como un elemento a extruir.
Entonces mandamos a llamar línea constructiva y unimos de centro a centro, del centro superior al centro inferior. Esa diagonal va a cumplir un valor angular. El comando línea sigue activo y en condición de construcción. Dibujo la segunda línea a modo vertical. Damos doble clic para cancelar el comando en construcción, aceptamos para salir del comando de dibujo. Hay que estar ciertos que esta línea haya quedado vertical. Si no se aplicó la restricción, ustedes la aplican. Bien, señores. Aparentemente ya no tenemos más restricciones que agregar. Lo que sigue es el trabajo de cota. Recuerden que la indicación es: primero acotamos elementos angulares y después lineales. Y la consecuencia sigue siendo la misma, de la más grande a la más pequeña. Nos vamos a irnos a cota inteligente. Para acotar relaciones de ángulo, seleccionamos las dos entidades. El comando se encarga de la condición múltiple. No ocupo presionar control para que seleccione las dos entidades. El comando lo hace de manera directa. Cuando no tengo un comando activo, entonces sí, presionamos control para hacer selección múltiple con lo que queremos trabajar. Fijamos la cota y ponemos el ángulo que nos interesa, los 15 grados. Muy bien, mandamos la cota mayor. Según lo observado, voy a desplegar aquí la carpeta de ecuaciones para ver los valores. Mandamos la cota de 67. Recuerden que esta va a escalar nuestro dibujo. Yo tengo un radio de 138, pero en realidad vale 67. Aceptamos. Si a ustedes como a mí el dibujo se les deformó, lo vamos a reducir. Solamente cancelamos cualquier comando con Escape y vamos reduciendo tamaño, ¿no? Arrastramos para hacer esto mucho más pequeño. Tomamos entidades y lo vamos arrastrando. Y así vamos dando forma a nuestro objeto. Bueno, por aquí queda una distancia muy pequeña sobre la línea. En mi caso, esto es porque el radio que dibujé pues era bastante grande, ¿no? Entonces ustedes pueden reducir tamaño arrastrando componentes. Pues estamos buscando una forma adecuada. Bueno, señores, ya que tenemos nuestro croquisado en trabajo, bueno, vamos a seguir construyendo. Vamos a mandar la siguiente cota de mayor tamaño según lo que tenemos en plano. Según observamos, la variable A, que es la distancia centro al origen, es la siguiente cota mayor. Entonces mando de nuevo cota inteligente, selecciono el centro de la curva o la misma curva y tomamos el origen. Esta distancia va a valer 59, pero si yo le pongo 59, pues no tendría caso que hubiera declarado una variable que le controle. Lo que vamos a hacer es que me interesa que ese espacio esté controlado sobre una variable que yo voy a manipular o que yo voy a considerar. Así que le ponemos igual y buscamos la variable que nos interesa. Desplegamos a variables globales con sus flechas en el teclado. Ponen la flecha derecha para que despliegue las variables que tenemos declaradas. En este caso, tomamos la variable de 59. Inmediatamente pone aquí la letra que contiene ese valor. Damos a aceptar. Voy a ajustar la vista y me manda el valor de la variable. De igual forma, seguimos reconstruyendo. Podemos detenernos a acomodar el dibujo o las mismas cotas van a ir acomodando el perfil. Aquí depende del usuario. Igual, vamos a cancelar cota. Yo voy a reducir esto.
Entonces voy a mandar este que se está empalmando por arriba para seguir construyendo. La definición de la cota que acabamos de agregar debe aparecer con el símbolo de sumatoria. Con ello estoy indicando que esa cota está a razón de la variable que declaré. Si esta cambia aquí, debe cambiar en mi dibujo, a afectar el tamaño de mi dibujo. La siguiente cota, en términos de tamaño, es la longitud de 49. Aquí hay que estar atentos porque esta longitud es en diagonal, no es horizontal ni vertical. Tenemos que acotar sobre la diagonal. Y para conseguir la diagonal hay que mover su cursor hasta que les dé la orientación de la línea. Que fijamos y mandamos a 49. Aceptamos. Seguimos acotando. En términos de valores, el siguiente dato pues sería esta cota de 36. Tengo el comando activo. Lo voy a mandar de este extremo, en el vértice de la curva, a la parte inferior. Todo esto vale 36. La distancia desde el centro de la ranura al origen pues vale 22. ¿Qué más tenemos? Los radios. Este radio tiene un valor en variable b, así que ponemos igual, desplegamos contenido de la variable y tomamos b, damos enter para que fije la cota y aceptamos. Acotamos el radio de la curva superior, que está a 14. En mi caso es esta pequeña que por aquí se modificó. Ese valor lo mandamos a 14. Después el diámetro pequeño de 12.7. El otro diámetro a 19. Y finalmente la ranura, que tiene un diámetro 13. Pero como aquí me va a acotar a radio, pues mandaríamos la mitad de ese diámetro. 13 entre 2, a 6. Como se dieron cuenta, conforme yo iba agregando las cotas, pues el dibujo se iba acomodando paulatinamente. O bien, si a ustedes les molesta que se intersecte, se cruce, pues lo van acomodando arrastrando. ¿Qué acotó lo último? El que acotó lo último fue este. ¿Y no antes? El anterior fueron estos diámetros. Del centro afuera. No, solamente seleccionas el contorno para que te mande el diámetro. Lo fijas y pones el valor. Muy bien, señores. Aparentemente ya tenemos todos los valores. Lo único que nos resta es mandar la instrucción que está definido por una variable. Pues vamos a irnos a operaciones. Quiero crear material, entonces voy a mandar la instrucción saliente base. Automáticamente me reconoce el único contorno o la única superficie que tengo dibujada. Si no les llega a reconocer la superficie es porque su contorno está abierto o hay líneas empalmadas o tienen un croquisado múltiple. Dada la situación, podemos tomar acá contornos seleccionados e indicar manualmente la superficie que yo quiero trabajar. En este caso, aquí en profundidad especificada, vamos a cambiar el dato de 10, vamos a poner el símbolo de igualdad y buscamos la variable en el ancho de la pieza. En tal caso, ocupamos 26.5, damos enter. Y la distribución la vamos a mandar a plano medio. Los 26.5 la vamos a distribuir la mitad por arriba del croquis dibujado y la otra mitad por debajo. Estamos planeando, puesto que la pieza va a sufrir modificaciones, que las operaciones secuentes nos va a ayudar pues esta distribución de plano medio. Así que simplemente damos a aceptar. Y tenemos ya nuestro primer bloque. Quiero que observen lo siguiente.
Nada más voy a calcular la masa, calcular propiedades físicas, y este 780.27 pues coincide con la respuesta a la que debemos llegar, que es lo que acá se exige. Pero noten ustedes lo siguiente: si por alguna razón este fuera un producto que voy a comercializar y me ocupa tener una versión chica, pequeña, grande o extra grande, realmente lo único que tengo que hacer es irme a ecuaciones, y si el objeto lo deseo más grande, pues aquí le ponemos 80, damos enter, aceptamos, y la pieza va a crecer sin que yo tenga ninguna condición en el croquis. Estoy controlando las variables. De igual forma, si yo selecciono la carpeta o directamente administrar ecuaciones, cambiamos el valor de la ranura, vamos a ponerle 30, vamos a aceptar, se sigue modificando. Evidentemente, la condición de cambio tiene que estar dentro de los límites de funcionalidad. Aquí, por el valor que yo metí, pues tenemos un desfase. Si los cambios no se actualizan, tenemos que reconstruir con el semáforo que tenemos por acá. Bien, esa es una condición que podemos controlar en mis elementos simples. Si yo quiero ver un cambio rápido, cómo afectaría la pieza, pues directamente hago los cambios en mi carpeta de ecuaciones y veo cómo se actualiza. Pero si a mí me interesa conservar las distintas versiones del producto, necesitamos construir configuraciones. Igual como en los celulares, tenemos una versión pequeña y grande con distintas condiciones de celular. No, hay productos derivados, no solamente la carcasa del celular, a eso le suman ustedes pues la funda o los accesorios que también se ajustan con el mismo tamaño. En otras palabras, es la misma forma, la misma geometría, la misma topología, cambia el tamaño. En ese sentido, nosotros vamos a crear esas versiones. Vamos a irnos acá arriba a nuestro administrador de configuraciones. La primera, que se genera por defecto, es la que construimos. Aquí le voy a dar un clic, voy a esperar un intervalo de un segundo, doy un segundo clic y le vamos a cambiar de nombre. En este caso, vamos a ponerle pues, producto 1, pieza 1. Bueno, para no, versión 1. Y doy enter. Muy bien, señores. En las consideraciones del trabajo en diseño, siempre es de control de que tú guardes tu primera versión y sobre esa base construye las modificaciones. Entonces, esta va a ser mi base a la cual yo puedo regresar si tengo alguna condición de error o algún elemento de referencia. Lo que vamos a hacer es irnos ahora al título de las configuraciones, vamos a darle con el botón derecho, le vamos a decir que queremos agregar otra configuración. Esa configuración pues va a ser la versión pues 2.0 o la versión actual 2024 de lo que sea que estemos diseñando. Vamos a darle a aceptar. ¿Qué pasó? Le vas al título, botón derecho, agregar configuración. Y le pones por nombre versión 2.2. Aparentemente no pasó nada, pero si observan, la que tenía se pone en supresión y me manda mi elemento nuevo. Es este nuevo, que es una copia de la anterior, el que voy a modificar. Me voy a regresar a mi árbol de operaciones, me regreso al administrador de ecuaciones y ustedes van a notar que tenemos los mismos valores, pero nos pone acá una pestaña donde nos dice estos valores a qué versión van a afectar. A la versión 1 o a la versión 2. Ahorita está afectando por igual a las dos versiones. Yo le voy a decir que quiero construir ahora para la versión 2. Entonces, si yo le pongo aquí
quiero que crezca 80, vamos a ponerlo más pequeño, 65 milímetros, la versión 2, tengo que especificar que este valor acá arriba solamente va a afectar a la versión 2 y en el valor de cota decirle que no afecta a todas las configuraciones o especificar a qué configuraciones debe afectar cuando tengo un conjunto de versiones. En este caso, para no complicarme en la selección de un conjunto, directamente le pongo que solamente afecte esta configuración. Le doy a aceptar. Y aquí tenemos el crecimiento pues de la pieza. Si nosotros regresamos a las versiones, le doy doble clic a la versión 1 y va a estar el tamaño original. La versión 2, las modificaciones que hemos hecho. Las modificaciones que vamos a hacer en la versión 2 pues no son de las variables, son geométricas. Así que vamos a dejar el valor de 59 que teníamos en un principio a todas las configuraciones, ¿no? Y vamos a responder para la pregunta 2. Esto que está aquí es lo que nosotros vamos a desbastar. Entonces, vamos a empezar a construirlo. Voy a seleccionar la vista frontal, le digo al software que ahí quiero dibujar, y todo lo que tengo seleccionado lo voy a convertir en entidades. Todo esto que sea un solo contorno. Voy a aprovechar el contorno superior que ya está dibujado para hacer este desbaste, construyendo pues esta curva de radio 19 y esta línea a 9 milímetros desde el centro. Dibujamos una circunferencia cualquiera, compartiendo el mismo centro de la cavidad inicial, y una línea de cualquier tamaño, solamente me aseguro que sea horizontal. Doy doble clic, y una línea más que va a cruzar el sólido de extremo a extremo. Esta línea tiene que ser vertical. Vamos a empezar a eliminar la geometría que no ocupamos. Para ello voy a tomar la opción de recortar entidades. Lo activo. Aquí hay una serie de funciones que me permite seleccionar las entidades que deseo eliminar y controlar. Por lo general, la mayoría de las situaciones será suficiente trabajar con recorte inteligente, porque me basta con sostener el cursor de su botón izquierdo, irlo arrastrando, y las líneas que toque son las que va a eliminar, y va a conservar las que estén contenidas dentro de otras referencias. Hacemos lo mismo acá abajo, a los extremos, para eliminar esos excedentes. Va de nuevo, solamente lo que tenemos que hacer es mandar a llamar a recortar entidades. No restrinjo la condición del corte, solamente presiono el botón izquierdo, lo mantengo sostenido y arrastro hasta que elimine lo que no ocupo. Serían los excedentes de geometría en mi pieza. Y empezamos a acotar a los datos que conocemos. Voy a mandar este valor a 19. La distancia de esta línea al centro a este dato de 9 milímetros. Y el desfase de ranura, que de acuerdo a la diapositiva, pues está a 38 desde el origen. Muy bien, señores. Con lo que hemos hecho, pretendemos construir esta pieza. Son dos modificaciones, al extremo de las extensiones y en la parte superior. Entonces voy a irme a operaciones, extruir corte, y voy a seleccionar esta superficie. Me manda una profundidad total del último dato que construí, y según el plano me dice que este pues tiene un valor de 6 milímetros. Entonces aquí directamente en profundidad especificada mandamos los 6 milímetros que me interesan. Vamos a aceptar.
Esto, como ya lo dibujé, ya lo operé, ya quité material, podría repetir todo a la otra cara para poderlo construir. Pero para ahorrarme esa situación de tener que construir todo desde cero, vamos a aprovechar el plano que parte por la mitad del objeto. Vamos a aprovechar la condición simétrica de la pieza. Y aquí mismo en operaciones vamos a seleccionar la operación de simetría. ¿Qué es lo que quiero hacer en simetría? Selecciono la operación, me pide mi plano de referencia o mi elemento de referencia. Voy a usar el plano de alzado, que es el que lo parte por la mitad. ¿Y qué quiero copiar en simetría? Pues es la última operación de destrucción. La selección automáticamente va a generar el desbaste de la operación. Por lo tanto, lo dibujo solamente una vez. Finalmente, lo que queda pues es el desbaste interior. Despliego la última operación que construí, selecciono el croquis, ahí aparece todo lo que he dibujado, en croquisado múltiple, y tomamos extruir a corte. Me interesa seleccionar esta base con una profundidad de 7 milímetros. Pero señores, lo que yo estoy queriendo destruir, pues no lo puedo posicionar. Si yo lo mando a plano medio, pues me va a mandar por arriba y por debajo de lo que dibujé. Si lo mando hasta una superficie, supongamos esta otra, pues me manda el total de longitud. Lo que aquí estamos controlando es lo que va a crecer lo que quiero construir. ¿Sí? Estos 7. No me sirve, salud, no me sirve la posición actual desde donde dibujé. Entonces lo que vamos a cambiar es que lo que quiero proyectar a corte, pues no lo voy a hacer desde donde lo dibujé, lo voy a hacer a una equidistancia. Esa distancia, pues serían estos valores de control. Conocemos el ancho, vale 26.5. Me interesa conocer esta distancia. Bueno, ¿cómo? 26 menos 14. Entonces nada más invierto la dirección y tenemos el valor. Bueno, aquí corrijo, puse los valores al revés. Corregimos esto. Realmente el ancho de corte es lo último que estaba señalando, ¿no? Es 26.5 menos 14. Y realmente la distancia que conocemos son los 7. Estamos de donde yo dibujé. Estoy mandando 7 milímetros adentro, el ancho que quiero cortar, el ancho total menos los 2 salientes que van a sobrar. Así que nada más damos a aceptar y tenemos ya nuestra pieza terminada. Observemos si se respetan los elementos de croquisado. Vamos a la versión 1, no le pasó nada. La versión 2 está presente. Evaluemos en propiedades la versión 2. 597.66. Bueno, averigüemos si coincidimos. Señores, hasta aquí. ¿Quieren hacer una pausa o terminamos la pieza para luego resolver entre todos? Terminar la pieza. Ok, entonces terminamos. Seguimos. Voy a ocupar ahora una versión 3. Voy a ocupar la última versión que construí. Entonces, tiene que estar activa dicha versión que deseo para construir su copia. Me voy al título de configuraciones, le doy botón derecho y le pido que agregue una configuración más. Vamos a ponerle por nombre, pues, versión 3. Y le damos a aceptar. Todo lo demás sigue igual, pero esa es la versión 3 la que vamos a cambiar. Lo único que vamos a cambiar es el desbaste al interior. Pongan atención en lo siguiente. Vamos a resolver el desbaste.
Tradicionalmente, o quizás podría ser fácil pensar que para extruir esto, pues tendríamos que dibujar este en contorno 2 milímetros al interior, dibujar todo esto parte por parte. Pero nosotros conocimos una herramienta en la clase pasada, diciéndole que aquí quiero dibujar, que si yo selecciono la cara y convierto entidades, pues me proyecta el contorno en la misma posición de las orillas de ese perfil. Tenemos otra herramienta que hace el mismo trabajo, pero a una equidistancia. Si yo tomo equidistancia, me va a copiar todo el contorno a la distancia que yo desee. En este caso, serían los 2 milímetros de separación, el ancho de la pared que aquí se observa. Entonces ponemos acá 2 milímetros y me manda la copia, en este caso al exterior, simplemente invierto la dirección y tengo toda la copia del contorno. Nada más damos a aceptar. Este contorno cerrado, proyectado, ahora lo quiero extruir. Solamente tomo operaciones, extruir a corte, y lo mandamos al fondo. El ancho lo conocemos, vale 7 milímetros. Le resto los 2 de la pared del fondo, por lo tanto la extrusión quedaría 5. Pero, si ustedes notan, aquí hay una pequeña inclinación. Esa inclinación es activando la herramienta que aparece acá abajo y diciéndole que termine el fondo a 5 grados. Si ustedes giran la pieza, pues van a alcanzar a observar pues, la inclinación que hemos configurado. Entonces con esto solamente damos a aceptar y tenemos la versión 3 de nuestra pieza. Reconstruimos, mandamos a calcular y tenemos 504.09. Creo que aquí hay un error. El error es no del dibujo, sino de lo que aparece aquí. Es así. De nueva cuenta, vamos a irnos a nuestras versiones, revisamos y tenemos las transformaciones del objeto en un mismo archivo. Pues aquí nada más hay que grabar. Muy bien, señores.